¿Qué tal, amigos? Este es una suerte de pequeño podcast improvisado. Les digo podcast porque tenemos una cabina aquí atrás. Bueno, no es un podcast en realidad, pero quise decirlo así porque estamos en un ambiente de radio con nuestro fondo y obviamente quien les habla es una persona también de radio. Entonces sentimos que estamos en cabina a pesar de no estar en cabina y tener una cámara al frente, pero el micrófono puede hacer muchas diferencias en cualquier lugar y en cualquier momento. Es algo mágico para nosotros, la verdad, y como ustedes por lo general solamente sienten el producto, pueden quizá no percibirlo así, pero es parte de nuestra mística. Así es que creo que si la compartimos un poquito, podrían comenzar a comprenderla. Hoy quería conversarles un poco acerca de algo. Tenemos a dos invitados, a los quienes hemos estado entrevistando en estas últimas semanas. Primero a Daniel Fernández Strauch y recientemente hemos entrevistado a Antonio Vicentín. ¿Quiénes son ellos? Seguramente ustedes no captan los nombres en este momento, pero se trata de dos personas muy interesantes e importantes. ¿Por qué? Porque pertenecen a toda una generación que recibió una especie de educación para la vida muy diferente a la que tenemos hoy en día. Y en parte gracias a esa educación ellos supieron qué hacer al momento de una tragedia, al momento de estar completamente aislados del mundo y con todas las desventajas que se podrían encontrar en el año 1972 comparadas con las que hoy podemos tener. Hoy también tenemos desventajas, pero en ese tiempo eran mayúsculas. Por supuesto, un celular en medio de las montañas de la cordillera de los Andes, a la altura en que ellos se encontraban, lo más probable es que no funcione. Pero, de todas maneras, existían otras formas de poder hacer algo en ese tiempo con o sin tecnología con la que tenemos hoy en día. Con bastante frío, con nevadas increíbles, con gente muerta, sin nada que comer, ellos lograron sobrevivir. En este caso sería prácticamente supervivencia. Pero lo cierto es que uno de ellos fue uno de los tres líderes de toda esta sociedad de la nieve, que después ellos le llamaron a ese equipo, a ese grupo de personas que antes de que se convirtieran en 16 ya tenían cada uno labores específicas para poder sobrevivir en ese entorno tan difícil y con toda la carga emocional que significaba el que mucha gente ya los consideraba muertos y perdidos para siempre. Antonio Vicentín también fue una especie de líder, pero no de líder de mando de las personas, sino líder dentro de lo que le tocó hacer, que fue el estar dentro del grupo de los expedicionarios. Comenzaron 8 personas ofreciéndose para las expediciones, algunos fueron probados también dentro de ellas, y al final solo quedaron 3. Roberto Canessa, Nando Parrado y Antonio Vicentín. Bueno, Antonio Vicentín subió con ellos una montaña que separaba ese lugar en donde ellos se encontraban y que creían que al otro lado estaban los verdes valles de Chile, que iban a encontrar árboles, vaquitas, gente, etcétera. Pero se encontraron con que estaban como que casi al medio de la cadena de montañas más larga del mundo. Estaban en medio de los Andes entre la Argentina y Chile. En realidad el avión cayó en la Argentina y cruzando esa montaña estaban en Chile, obviamente, justo en la línea fronteriza. Y cuando vieron todo ese espectáculo, terrible por supuesto, decidieron continuar 2 y que Vicentín regresase al fuselaje del avión donde estaban los demás compañeros. Y entonces fue así como Nando Parrado y Roberto Canessa llegaron a ser contactados por alguien que los vio. Bueno, se vieron mutuamente en realidad en un determinado momento y así, de esa manera, un arriero de nombre Sergio Catalán llegó hacia un destacamento militar y primero, aunque no le hicieron caso, después se dieron cuenta que era real y pudieron rescatar al final de cuentas a los 16 supervivientes de esta tragedia de los Andes.
hemos entrevistado a estas dos personas y yo quise colocarlos en este entorno, haciendo un resumen de lo que pasó, porque se vivieron muchas cosas. 72 días en un lugar como este, probablemente con algunas rutinas y todo, siempre pasaron cosas. Lo que más resaltó hacia el mundo fue que ellos tuvieron que comer los cuerpos de varias de las personas fallecidas. De otra manera no hubiesen podido sobrevivir, no había nada de comida. Las golosinas, el vino que tenían allí en los primeros días se acabó, las raciones eran mínimas, tenían mucha hambre. La mayoría de ellos tenía algo por qué sufrir y se tragaron el sufrimiento, siguieron para adelante. Algunos tenían fracturas, hubo alguno que tuvo mal de altura durante todo el tiempo que estuvieron allá arriba, casi a 4.000 metros de altura. Y el único refugio que tuvieron fue el fuselaje del avión, lo que quedó del fuselaje del avión, en un fatídico vuelo, la verdad, que al final ha desembocado en algo realmente impresionante, en que gran parte de este grupo de personas terminasen siendo conferencistas, terminasen a través de sus entrevistas dando lecciones de vida. Personas que han acumulado sabiduría desde el punto de vista de lo que les pasó, y siendo curioso todo esto en el sentido en que, como nunca hubo un caso previo de algo así, una experiencia previa, no recibieron ninguna terapia, ningún tratamiento psicológico, no fueron evaluados. Y ellos, de alguna manera, cada uno a su tiempo y en el momento en que les pareció, comenzaron a ir dándole un giro a estas cosas y llegaron a superarlo y seguir siendo personas como nosotros, que viven su vida y hacen lo que también hacemos nosotros. Con la diferencia es que ellos descubrieron en carne propia una nueva tabla de valores, una nueva tabla de prioridades para poder conducirse. Ninguno de ellos se convirtió en una persona avasalladora, dominante, calculadora o que llegase a tener un excesivo poder. Cada uno siguió su carrera. Cada uno siguió un patrón de vida para el cual ellos ya se sentían listos. Algunos médicos, otros ingenieros, algunos productores de televisión, etc. Al final de cuentas, no se trató de que ellos creyeran que llegaran en algún momento a ser celebridades o que en el resto del mundo les prestasen atención. Tanta atención que a veces algunos mandatarios quisieron conocerlos personalmente y que fuesen invitados a diferentes eventos a nivel internacional. Sin embargo, ninguna de estas cosas los nubló. Es interesante cómo estas personas, después de una experiencia de este tipo, no terminaron creyéndose el cuento de que eran invulnerables o que se trataba de héroes o grandes celebridades, sino que siguieron siendo personas. Y es un ejemplo que creo que muchas otras personas deberían de tomar para conducirse en la vida, para que a veces los egos no afloren por poca o mucha cosa que hayan conseguido, porque eso no te hace ni más humano, ni mejor persona, ni mejor profesional, ni en realidad te pone sobre nadie, ni sobre ti mismo. Y esta improvisada irrupción mía como una suerte de podcast es básicamente porque quise contarles un poco del asunto. No mi perspectiva desde pequeño sobre esto, porque siempre tuve una especie de afinidad con lo que ellos pasaron, que ya se las contaré más adelante. Algo de eso menciono en las entrevistas,
sino porque quisiera que ustedes comprendieran que mi interés de entrevistarlos tiene que ver directamente con el que se pueda compartir esas lecciones de vida que ellos pueden darnos. Buscar que otras personas mejoren mientras uno asimila también esos conocimientos es algo que me parece importante. Porque hoy en día, cuando la gente es más veloz para muchas cosas, más egoísta, más individualista, que le importa muy poco el resto de las personas, me parece que si comenzamos a hacer estas cosas, quizá alguien comience a replicarlas. Lo que les puedo decir es que tengo que agradecer, esto lo voy a hacer ya en otro video seguramente, a una persona que también nos entrevistó en su canal de Facebook y en su canal de YouTube. Me contacté con esta persona, inmediatamente me contestó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ellos te responden, no hay problema. Y así fue como llegué a contactarme con alguno de ellos, que fue Daniel Fernández, me dio la entrevista. Y Daniel Fernández me cedió el número de Antonio Vicentín. Y les puedo decir algo, que en realidad son personas brutalmente honestas, muy directas, pero que, como les dije, no están crecidas. Y no te ponen agenda, no te dicen, oye, tal día a tal hora si quieres, o de acá a un mes, o sabes que tengo mi agenda repleta y el próximo año podría ser, ¿no? O contáctate con tal persona y esta persona te agendará. No, nada de eso. O que digan, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo doy conferencias, tú no sabes cuánto cobro, así que te voy a cobrar tanto por entrevista. No, nada de eso tampoco. En ningún momento se habló de dinero. Si fuese así, nunca hubiera podido entrevistarlos. Y seguramente tampoco hubiera querido entrevistarlos si se hubiese tratado de dinero. Son dos cosas. Primero, que no se puede pagar, no se podría pagar. Y segundo, que se me hubiesen caído. Una cosa es cobrar por una conferencia, lo cual lo veo absolutamente honesto, real. Y otra cosa es que por una entrevista en la cual vas a ayudar a mucha gente, pues cobres, ¿verdad? Pero ni siquiera por eso, porque jamás les dije el interés que tenía en la parte previa, me hablaron de cobrar o de no cobrar. Simplemente me preguntaron, y bueno, ¿cuándo puede? Encantado, esa fue la primera palabra. Así es que eso demuestra mucho de las personas. Ojalá hubiesen más personas así. Ojalá. Pero a ver si ayudamos un poco con esto. Y si ustedes pueden ver las entrevistas y compartirlas, ayudarían a mucha más gente. Esa es la intención. Aquí, como le dije, post entrevista a Antonio Vicentín, yo solamente quiero ser una especie de antena retransmisora y que otras personas puedan comprender ese mensaje, puedan hacer lo suyo también y mejorar su existencia y la de su entorno. Aquí en Matriz TV, que es el canal de YouTube en el que estamos posteando esto y también compartiéndolo a través de Face, vamos a dejar el contenido para que ustedes también lo puedan ver y compartir. En el canal 3 de Cable Andino también estamos para difundir estas entrevistas. La semana que viene, en Realidades, vamos a difundirla, y en la semana subsiguiente vamos a pasar el condensado de la entrevista de Antonio Vicentín en nuestro programa en cabina. Lo mismo que hemos hecho con Daniel Strauch, la entrevista de Daniel Strauch, primero pasarla en Realidades y algunas semanas después pasarla en el programa en cabina, que en esta semana ya estamos estrenándolo con esta entrevista. Así es que, amigos, vamos a conversar un poco más de este tema seguramente, porque tiene mucho más para hablar. De repente contarles un poco el punto de vista personal de esto. Y también el hecho, de repente, y ojalá Dios lo permita, de entrevistar
a otros supervivientes más de esta tragedia de los Andes, también llamada el Milagro de los Andes. Así es que tenemos para improvisar otro podcast más adelante desde nuestra vieja cabina y como siempre aquí en Matriz TV. Gracias por haber estado con nosotros.